Radio Cocinando Conciencias, episodio 28. Muy buenos días, bienvenidos una semana más, un lunes más, a la radio de Cocinando Conciencias. ¿Qué tal habéis pasado la semana? Este es un podcast donde hablaremos de nutrición, de alimentación saludable, de recetas sanas, sabrosas y sencillas. Un podcast donde intentaremos ayudarte a que cocines de manera más saludable, más responsable, sin necesidad de volvernos locos y pasar 20 horas en la cocina. Porque comer de manera sana y sabrosa es posible. Y aquí te ayuda a conseguirlo. Pero bueno, antes de empezar con el tema de hoy, vamos a ver qué pasó la semana pasada en el blog, en cocinandoconciencias.com. En el podcast hablamos de almuerzos saludables. Sé que os encantó el tema, fue muy interesante, os gustó bastante. Porque sí, es que se puede comer cosas diferentes a fiambre, a bocadillos de fiambre en el almuerzo. Podemos hacer bocadillos de todo tipo. Si no habéis escuchado el podcast, id corriendo y lo escucháis, que es súper interesante. También preparamos una receta buenísima. Crema de lentejas con zanahoria y champiñones. Súper versátil, súper rica. A mí me encanta y cuando puedo me la hago. Y siempre intento congelar bastante para tener en casa, siempre. Y en el canal de YouTube preparé una videoreceta nueva. Un paté de pimientos asados y nueces que se llama mujamara. ¡Buah! ¿Lo habéis probado hacerlo? Es que está buenísimo. Es súper fácil de hacer y está riquísimo. Súper versátil. Lo podemos usar para un mogollón de acompañamientos. Es un vicio. Está muy, muy bueno. Como siempre, os recuerdo que podéis dejar vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras dudas en cocinandoconciencias.com/contactar. Y también os recuerdo otra cosa, que también a partir de la semana pasada podéis dejar vuestras preguntas para el podcast o sugerir nuevas temáticas en cocinandoconciencias.com/ideas. Además, podéis votar las ideas que haya propuesto otra gente. Así que mola mucho. Así que ya sabéis, ir a la página, votad por vuestras preguntas, por las temáticas que queráis o proponer nuevas. Cada semana, dependiendo el número de preguntas que me hagáis, iré respondiendo vuestras dudas antes de ponerme con el tema de la semana. Y si veo que se acumulan muchas preguntas y hay muchas preguntas o mucha temática, iré y haré un programa especial de preguntas y respuestas. Pero esta semana, como de momento hay muy poquitas, sois muy pocos los que os habéis animado a preguntar, pero muchas gracias a los que lo habéis hecho. Haré un tema con el más votado, ¿vale? Y voy a responder a una preguntita que me hace alguien. Por cierto, sería interesante que me dejarais vuestro nombre cuando me hagáis una pregunta, así os puedo responder de manera más personalizada. Es que si no es muy raro decir. Y alguien, o anónimo, me ha preguntado que X, ¿vale? Así que nada, una persona me hace una pregunta sobre el gofio. Beneficios, posibles perjuicios. Bueno, para quien no lo sepa, el gofio es un alimento formado por harina no cernida. Es decir, que proviene de grano entero. Está hecho con cereales tostados. Suele estar hecho de trigo o millo, que es maíz. Es un alimento original y muy típico de las Islas Canarias y muy consumido en las islas. Y diría que al estar hecho con harina no cernida, es decir, que conserva el salvado, que conserva parte del grano entero, podemos considerarlo como, sí, comida real. Es un buen alimento, conserva las propiedades del cereal integral y es muy bueno. Y hablando de esto, de cereales integrales, vamos con el tema más votado de la semana. El pan integral. Habéis visto cómo hilo los temas, ¿eh? Es que es una pasada. Así que sí, otra persona, perdonad, en cocinandoconciencias.com/ideas, me hace una pregunta sobre el pan. Me dice, para los que somos de comer pan y hemos aprendido a comer pan con harinas refinadas, ¿qué tipo de pan podemos comprar si no tenemos tiempo para hacernos nosotros? Pues la verdad es que sí, que muchas veces no podemos hacer pan integral en casa. No siempre tenemos los medios, no siempre tenemos el tiempo de hacer pan integral en casa, así que tenemos que ir a comprarlo. Así que hoy os voy a dar unas claves para que sepáis elegirlo de manera adecuada y elijáis un buen pan integral. Pero antes de eso, vamos a ver de forma súper resumida, de forma rápida, por qué queremos elegir harina integral o de grano entero.
En un artículo que escribí para el blog de Dietética sin patrocinadores sobre la pirámide alimentaria, hay un apartado sobre los cereales integrales que me pareció súper interesante, porque son varios los estudios, incluso metaanálisis, que han visto una relación directa entre el consumo de cereales integrales y la prevención o disminución del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes. Os voy a dejar en las notas del episodio tanto el artículo que escribí en dietéticasinpatrocinadores.org como los estudios específicos que hablan sobre esto, sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes. Pero lo importante no es que sean muchos los estudios que han visto cómo los cereales integrales son positivos y nos benefician. No. Lo importante es que son bastantes los estudios como han visto cómo el consumo de cereales refinados está asociado con un aumento de padecer enfermedades cardiovasculares, pero también con un aumento de padecer diabetes y un aumento de padecer obesidad, pues el consumo de cereales refinados está asociado también a un aumento de grasa visceral. Así que más por los beneficios que nos aportan los cereales integrales, también debemos fijarnos en los perjuicios, en los inconvenientes de consumir cereales refinados. Así que como ya sabemos qué es lo importante, vamos a ver cómo elegir esos cereales integrales. Una manera muy sencilla, ya sabéis, que a mí me encanta, es consumir avena. Es un cereal súper fácil de encontrar integral, prácticamente en cualquier supermercado lo vas a encontrar y lo puedes usar para multitud de recetas, para multitud. En mi blog tenéis un artículo específico que hablo sobre la avena con mogollón, creo que ya son 14 o 15 recetas con avena. Os voy a dejar también en las notas del episodio el artículo. Pero bueno, si queremos elegir un buen pan, ¿en qué debemos fijarnos? Pues, como en todo, cuando vayáis a comprar algo, fijaros en las etiquetas. Tenemos que fijarnos en los ingredientes. Siempre, siempre, siempre leer el etiquetado. Siempre. Cuando compréis un pan, debéis fijaros que en los ingredientes especifique el tipo de harina. Sobre todo que ponga harina integral de trigo. Digo trigo porque es el más habitual que vamos a comprar. También puede poner grano entero de trigo. Pero bueno, como decía antes, puede ser trigo, puede ser cebada, puede ser centeno, puede ser espelta, etc. Pero sobre todo es importante que ponga harina integral. Eso es lo más importante. Curiosamente, me pasó ayer una cosa, que fui a comprar pan integral a la panadería, porque a veces pues no me quedaba pan, tampoco soy muy de pan, consumo más el fin de semana, algunas tostadas, de vez en cuando me hago algún sándwich si tengo pan que me echo yo en la panificadora. Pero bueno, me fui a la panadería y le pedí un pan integral, me lo compré y me fui a casa. Pero no le pregunté si estaba hecho de harina 100% integral. Cuando llegué a casa me di cuenta que no, que eso no era pan integral de verdad, pues no estaba hecho con harina integral de verdad. Seguramente, muchas veces, tanto en panaderías locales como en panaderías artesanales, como en el supermercado, cuando pone pan integral es un pan que está hecho con harina refinada de trigo y salvado. Es decir, han usado harina refinada y le han añadido después el salvado. Eso no es un pan integral. Pero, por ley, en España pueden poner pan integral cuando le añaden el salvado del cereal al pan, a la harina. Por lo tanto, por ley lo pueden poner, por tanto no hay ningún problema. Y normalmente también en las panaderías normales, a no ser que sea una panadería específica, especial, que especifique que usan harinas integrales, normalmente lo van a decir pan 100% integral, cosas así. Normalmente en panaderías también usan el mismo método. Cogen harina refinada, harina blanca de trigo y le añaden después el salvado. Y a veces también malta para que tenga ese color oscuro. Eso no es pan integral. Y debemos preguntar también en la panadería si están usando harinas integrales o no. Y ayer no lo pregunté y me la dieron con queso. Pero bueno, no pasa nada si de vez en cuando
si no sois mucho de consumir pan y un día os dan un pan que no es de harina integral de verdad, no pasa nada, no va a pasar nada. Pero bueno, siempre hay que intentar buscar un buen pan de calidad. Así como decía antes, es importante leer las etiquetas y leer que el principal ingrediente sea harina integral. Por tanto, simplemente hay que ir a la panadería o al supermercado y buscar un pan que al menos el 75-80% sea harina integral del cereal que nos interese. Porque puede tener también otras veces vamos a comprar un pan integral en el supermercado y vemos que pone pan de cereales, pan de semillas, pan con centeno. Hay que también fijarnos mucho en cómo usan el lenguaje, porque a veces queremos comprar un pan de centeno, por ejemplo, y pensamos que al usar centeno va a ser más saludable, pero realmente es lo mismo, porque a no ser que esté hecho con harina integral de centeno, nos da lo mismo. Es igual de perjudicial que usar harina refinada de trigo que harina refinada de centeno. Así que muchas veces usan esos engaños en las etiquetas, ponen pan con centeno. Y luego miras la etiqueta, miras los ingredientes y lees harina de trigo. Uy, 50-60%. Harina de centeno, 10% o 5%. Agua, sal, etcétera. Antioxidantes, conservantes, etcétera. Eso no es un pan de centeno, eso es un pan con centeno. Juegan con las palabras, juegan con esa que no te vas a dar cuenta y vas a pensar que es de centeno, pero es con centeno. Es de trigo con centeno. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. De momento la ley no ha cambiado. Leí ayer una noticia, también os la dejaré en las notas del episodio, que el gobierno está preparando una nueva ley, una nueva norma, en el que para que puedan poner que el pan sea integral, la etiqueta de pan integral, deben usar al menos un 75, un 80% de harina integral del cereal. Que sería muy interesante porque en el resto de países europeos ya lo hacen. De hecho, en Alemania debe ser más del 90% de los ingredientes que sea harina integral para que se pueda llamar pan integral. Y, por ejemplo, en la pasta debe ser de un 100% de harina integral. En cambio, en otros países como Suiza creo que era que el 100% del cereal debe ser harina integral. Por tanto, es que es lo suyo. Es que es una manera que tienen ahora la industria de engañarnos. O sea, nos engañan completamente. Nos dicen que eso es pan integral, pero no es pan integral. Pero como la ley aún no ha cambiado, pues pueden seguir haciéndolo. Esperemos que cuando cambie esa ley, las cosas cambien y empiecen a ponerse las pilas en ese sentido. Así que comprar el pan, fijaros bien en la etiqueta, leer bien la etiqueta y que ponga harina integral de trigo. E intentar que sea más del 80%. Porque también puede pasar otra cosa. Que ponga pan de cereales, como decía antes, y te ponga harina de trigo, 60%. Harina de centeno, 10%. Harina integral de trigo, un 5%. Claro, estamos viendo que sí, ese pan lleva algo de harina integral. Estupendo, pero lleva un 5%. El resto es harina refinada. Por lo tanto, el primer ingrediente debería ser harina integral de lo que queramos, de trigo sobre todo, porque es lo más habitual. El resto, en un 20 o en un 10%, si le han añadido un poquito de harina refinada, realmente no va a pasar nada, porque es una proporción muy, muy baja. Sobre todo que al menos el 80% de la harina sea integral. Eso creo que es lo más importante y creo que muchos nutricionistas estarán de acuerdo conmigo. Y que cuando vayamos a comprar un pan, fijémonos en el primer ingrediente. Realmente es como todo. Prácticamente cuando vayas a comprar algo, fíjate siempre en los ingredientes. Y ya sabéis, hablé en el podcast que hablé del etiquetado, que el primer ingrediente
es el que está en mayor proporción. Por tanto, debemos fijarnos sobre todo en los primeros ingredientes. Si el primer ingrediente es harina refinada, si el primer ingrediente es azúcar, si el primer ingrediente es rasa de palma o rasa de girasol refinado, etcétera, eso no es nada beneficioso. Así que hay que fijarse siempre en los ingredientes. En este caso, en la harina, que sea harina integral de centeno, de trigo, de espelta, de lo que queramos. Y al igual manera, cuando vayáis a comprarlo a vuestra panadería, preguntar al panadero, oye, este pan integral, ¿cuánto porcentaje de harina integral tiene? Os lo tiene que decir. Por ley, os tiene que decir la composición del pan. Deberían ponerlo en una tabla, pero por ley deben decírnoslo. Os deben decir que es, pues lleva un 5%, lleva un 10%, no lleva nada porque lleva harina refinada y salvado. De preguntarlo y os lo tienen que decir. Y si no, id a una panadería que sepáis que especifican, sobre todo lo van a especificar. Cuando hacen un pan de verdad bueno, con harina integral, lo van a poner en la puerta, ahí bien grande, y lo van a poner en palabras gigantes. Harina integral de, o pan con 100% integral. Siempre lo van a poner. Eso es como algo para llamar la atención y para deciros, este pan es bueno, es de buena calidad. En Valencia, yo elijo en Valencia una panadería que me gusta mucho. Pasa que tengo que andar bastante para llegar, porque no está cerca de mi casa, que es pan artesano. Panadería artesana, no me acuerdo. Os dejaré en las notas del episodio también el enlace. Y porque sé que usan harina de centeno 100% integral, de trigo 100% integral, etc. Hay un hilo en Twitter que habla de esto, que hay un hilo con las diferentes panaderías que usan harina integral de verdad. Así que lo voy a buscar ese hilo, ¿de acuerdo? Y os lo pondré también en las notas del episodio. Y si a veces no pongo algo en las notas del episodio que se me ha olvidado y os interesa un estudio, algún artículo que haya comentado, decírmelo en los comentarios, decírmelo, mandando un mensaje, lo que queráis, decirme, que Sergio, que no, se te ha olvidado poner este artículo, que a veces me pasa, que digo las cosas y luego se me olvida. Así que por favor, cualquier cosa me lo decís también, ¿de acuerdo? Así que creo que eso es lo más importante cuando vayamos a comprar un pan, mirarnos en el primer ingrediente que sea harina integral de centeno, de espelta, de trigo, etcétera. Como siempre, lo mejor es hacerlo en casa. Es muy fácil. Os podéis comprar una panificadora. Yo tengo una panificadora que va estupendamente. Me la compré en Amazon. Os dejaré en las notas del episodio también, si queréis, el enlace a Amazon de la panificadora que tengo yo. Pero hay 1000 tipos. La mía creo que me costó 60 euros. De vez en cuando en Lidl también ponen panificadoras baratas por 50 euros, creo, 60 euros. Podéis comprarlas también, por supuesto. Creo que va súper bien la de Lidl. Pero creo que tenéis que ir en plan al minuto uno cuando la sacan, porque se agota enseguida. Es una manera muy fácil de preparar pan, porque sobre todo lo que me gusta de la panificadora es que no ensucia nada, no ensucias. Lo pones toda la harina, pones el agua, pones la sal y ya está. No tienes que estar amasando ahí en el banco de la cocina, que lo llenas toda de harina. Y es muy fácil, además lo puedes poner por la noche y al día siguiente tienes pan calentito y preparado para comer, así que es genial. A mí me gusta mucho y ya os digo, no es que haga pan muy de vez en cuando, no es que coma pan todos los días, ni mucho menos, no soy de comer pan, nunca lo he sido. Pero bueno, si os gusta comer pan, una panificadora creo que es una gran inversión y podéis comprarla. Dicho esto también, mm, podéis hacerlo normal, al horno, por supuesto. Pero si tampoco queréis hacerlo al horno o en panificadora, pues comprarlo, intentar siempre elegir un buen pan integral de espelta, de trigo, de lo que queráis. Y una última cosa más sobre el pan integral. También no solo debemos fijarnos en la harina que lleva, que es súper importante, es lo más importante. Eso es lo más básico. También debemos fijarnos en el resto de ingredientes. ¿Qué ingredientes lleva ese pan? Normalmente un pan debería llevar harina integral, agua, levadura y sal. Punto. Ya está. No debería llevar nada más. Muchas veces podemos encontrar algún conservante. Muchas veces también podemos encontrar azúcar. Podemos encontrar algunos antioxidantes, emulgentes, etcétera. Así que lo mejor es que compréis un pan que solo tenga harina integral, agua,
levadura y sal. Nada más. Nada más. Así que también eso es otra cosa importante que os debéis fijar para comprar pan integral. Es difícil encontrar un pan con solo esos ingredientes, pero se puede. Sobre todo en zonas de, por ejemplo, supermercados más específicos, como el Corte Inglés, que tiene más variedad de pan integrales, tal. Ahí sí que podéis encontrar algún pan de mayor calidad. Así que, pero bueno, como decía antes, es bastante complicado encontrar un buen pan de calidad. Así que lo mejor es, o lo hacéis vosotros, o vais a una panadería específica que sepáis que os digan que solo usan harina integral, o buscáis mucho para encontrar ese pan. Pero bueno, yo ya os digo, no suelo comprar. Cuando compro y cuando como, me lo hago yo mismo, así que es una opción. Y nada más, hasta aquí este episodio de la radio de Cocinando Conciencias. Espero que os haya gustado. ¿Os ha parecido interesante? Comentadme. ¿Os ha gustado? Espero que sí. Sabéis que podéis escuchar este podcast, leer la nota del episodio en cocinandoconciencias.com/radio. Muchísimas gracias por estar ahí, por estar al otro lado. Gracias por vuestros comentarios, por vuestros mensajes, por vuestros ánimos. De verdad, gracias. Sabéis que podéis dejar vuestras ideas, vuestras propuestas, vuestros temas en cocinandoconciencias.com/ideas. Gracias por compartir el podcast, por darle 5 estrellas en iTunes. Eso es súper bueno, por favor. Muchas gracias. Gracias por comentar y darle a me gusta en iVoox. De verdad, gracias y 1000 veces gracias. Os espero la semana que viene en el próximo episodio del podcast de la radio de Cocinando Conciencias. Y como siempre, nos vemos en mercado. ¡Adiós!